Hola, bienvenidos nuevamente. Este libro que traemos en esta oportunidad se llama El poder de la conciencia de Neville Goddard. Este autor, con sus obras, te ayudará a comprender la verdadera naturaleza del ser humano y cómo la conciencia es la única realidad subyacente. El término conciencia lo vas a entender como ese conocimiento que tú tienes del bien y el mal que hace una persona, tomando en cuenta la realidad y la moral a través del juicio y actos tanto de los otros como de sí mismo. Y cuando se habla de realidad subyacente, son esas vivencias analizadas a través de los prejuicios, conductas aprendidas en tu infancia y que se mantienen a escondidas. Estas prevalecen a lo largo de tu existencia. La conciencia es luz. Tú puedes considerarte ser un hombre rico, un hombre pobre, un hombre mendigo o un ladrón, pero el centro de tu ser permanece siendo el mismo, sin importar el concepto que tengas de ti. El autor trae consigo una palabra de mucho poder donde explica el yo soy. Él dice que el yo soy es un sentimiento de conciencia permanente. La conciencia del ser permanece sin importar el grado de olvido de quién es, de quién, de dónde y qué soy. Este gran descubrimiento de causa revela que, bueno o malo, tú eres el árbitro de su propio destino, y que el concepto que tengas de ti determina tu mundo. En otras palabras, si tú estás experimentando problemas de salud, sabiendo la verdad de la causa, no puedes atribuir la enfermedad a ninguna otra cosa más que a tu particular organización de tu mundo. Lo que llamamos organización de tu mundo es definida por tu propio concepto, es decir, si dices yo estoy enfermo, ese concepto es el mismo concepto de yo soy, es el que determina tu forma y el escenario de tu existencia. Eso es tu concepto de ti mismo, como decir yo soy fuerte, yo soy seguro, yo soy amado. Determina el mundo en ti y en el que vives. Cuando sabes que la conciencia es la única realidad, concibiéndose ser algo bueno, malo o indiferente, éste se convierte en aquello de lo que se concibe ser. Tú eres libre de la tiranía de las causas secundarias, libre de la creencia que hay causas afuera de tu propia mente que pueden afectar tu vida. En el estado de conciencia del individuo es donde se encuentra la explicación del fenómeno de la vida. Si el concepto de ti mismo fuera diferente, todo en este mundo sería diferente. Su concepto de sí mismo siendo lo que es, todo en su mundo debe ser como es. La diferencia está en tu conciencia. Capítulo 1. Conciencia. La conciencia es solo a través del cambio de conciencia, o sea, cambiar realmente el concepto de ti mismo, podrás construir mansiones más estables. Las manifestaciones de altos y más altos conceptos. La razón yace en el hecho de que la conciencia es la única realidad. Nada tiene existencia para ti salvo a través de la conciencia que tú tienes sobre ella. Por lo tanto, es a la conciencia a la que debes acudir, porque es el único fundamento por el cual el fenómeno de la vida puede ser explicado. En otras palabras, tu conciencia es la única realidad, entonces debe ser la única substancia. Consecuentemente, lo que te aparece a ti como circunstancia, condiciones y aún también objetos materiales, es realmente solo el producto de tu propia conciencia. Por lo tanto, debes cambiar de tu apariencia objetiva de las cosas.
al centro subjetivo es decir, tu conciencia. Si realmente quieres saber la causa de lo que te sucede en la vida, entonces usa realmente este conocimiento para realizar tus más preciados sueños. En medio de las situaciones complejas, contrastes de tu vida, hay tan solo un principio funcionando, solo tu conciencia operando. Tu realidad está bajo la necesidad de manifestar tu concepto, o sea, la organización de tu mente, y tu mente está siempre organizada en la imagen de todo lo que tú creas real y a lo que das consentimiento como verdadero. En medio de las situaciones complejas que contrastan a tu vida, hay tan solo un principio funcionando, solo tu conciencia operando. Tu realidad está bajo la necesidad de manifestar tu concepto, o sea, la organización de tu mente, y tu mente está siempre organizada en la imagen de todo lo que tú crees real y a lo que le das consentimiento de ser verdadero. Todo lo que sucede al hombre, todo lo que es hecho por él, todo lo que viene de él, sucede como resultado de su estado de conciencia. La conciencia del hombre es todo lo que él piensa, desea y ama, todo lo que cree que es cierto y todo lo que concede. Es por eso que un cambio de conciencia es necesario antes de que puedas cambiar tu mundo externo. El primer paso en renovar la mente es el deseo. Hacer esto, al asumir el sentimiento de deseo cumplido, al desear ser otro del que ya eres, puedes crear un ideal de persona que quieres ser y asumir que ya eres esa persona. Esta frase me hizo recordar un libro del mismo autor que se llama El sentir es el secreto. Por supuesto lo puedes escuchar en nuestro canal Oíble Consciente. Habla del ser humano. Para alcanzar sus deseos debe sentir el sentimiento de lo ya alcanzado, y esto logra respondiéndote a la pregunta ¿cómo me sentiría si mi deseo se cumpliera? Este es el sentimiento que debería monopolizar el inmovilizar tu atención a eso que quieres alcanzar. Retornando al libro del poder de la conciencia, cita la existencia de un sentimiento predominante. Si lo dominas, la obtención de tu ideal es inevitable. El ideal que tú deseas alcanzar está siempre listo para ser encarnado, pero a menos que tú mismo le ofrezcas paternidad humana, es incapaz de darse a la luz. En cuanto a darle nacimiento a tu nuevo ideal, debes de tener en cuenta que los métodos de conocimiento mental y espiritual son totalmente diferentes. Tú debes ser como la polilla en busca de su ídolo, la llama, que se incentiva con su verdadero deseo, sumergiéndose sin pensarlo dentro del fuego sagrado, abrazándolo con sus alas y convirtiéndose en un solo color y una sola sustancia como la llama. Con esta metáfora, para encarnar un nuevo y mayor valor de ti mismo, debes asumir que ya eres lo que deseas ser y vivir por la fe en esta asunción, que todavía no se ha encarnado en el cuerpo de tu vida, pero en confianza de que este nuevo valor o estado de conciencia se encarnará a través de tu absoluta fidelidad a la asunción de que ya eres aquello que deseas ser. Otra de las lecciones de este libro se llama o da énfasis al deseo. Los cambios que suceden en tu vida como resultado del concepto cambiado sobre ti mismo siempre aparentan ser para el no iluminado, llamado así para aquellas personas que no son conscientes que es el mismo dueño de su destino. Esos pequeños cambios de conciencia simplemente va a creer que es suerte o causas externas o simplemente una coincidencia. Sin embargo, el único destino gobernado de tu vida es el destino determinado por tus propios conceptos, tus propias asunciones, porque una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se materializará.
El hombre que no está preparado para zambullirse conscientemente dentro de su asunción, o sea, que te imagines con esa emoción del deseo ya alcanzado, no está aún preparado para vivir conscientemente por la ley de la asunción. Aunque en tu mente y en tu cuerpo tengas dudas de él vive en la ley de la asunción inconscientemente. Pero para ti, que aceptas este principio y estás listo para vivir conscientemente en la asunción de tu encarno, pero para ti que aceptas y estás listo y preparado para vivir conscientemente la asunción que tú quieres encarnar, ese sentimiento de logro, de deseo ya cumplido, entonces la aventura de la vida comienza para ti, porque la fe, que es la única manera de realizar su sueño, la asunción del sentimiento del deseo cumplido, hace del futuro sueño un hecho presente. Otro de los capítulos interesantes del libro habla de la verdad que te hará libre. El drama de la vida es un hecho psicológico en el cual todas las condiciones, circunstancias y eventos de tu vida son traídas por tus asunciones, ya que tu vida es determinada por tus asunciones, por tu creencia y sensaciones. Eres forzado a reconocer el hecho de que eres, ya seas esclavo de tus asunciones o su amo. Convertirte en el amo de tus asunciones es la clave para la libertad y la felicidad jamás soñada. Puedes obtener este dominio por control deliberado de tu imaginación. Concentra tu atención en el sentimiento de que ya eres esa persona. El gran secreto es la imaginación controlada y una atención bien sostenida y firme y repetidamente enfocada en los objetos a cumplir cuando entiendas la función redentora de tu imaginación. Tendrás en tus manos la llave para la solución de todos tus problemas. Cada fase de tu vida está hecha por el ejercicio de tu imaginación. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien sostenida, firmemente y repetidamente enfocada en ese sentimiento del deseo cumplido hasta que llene la mente con tal fuerza y empuje hacia afuera todas las otras ideas de la conciencia. Esa verdad que te hará libre es que tú puedes experimentar en la imaginación aquello que tú deseas experimentar en la realidad, y manteniendo esta experiencia en la imaginación, tu deseo se convertirá en la actualidad. Tú estás limitado nada más por tu incontrolable imaginación. Escúchalo bien. Tú estás limitado nada más por tu incontrolable imaginación y falta de atención al sentimiento de tu deseo cumplido. Cuando la imaginación no es controlada y la atención no es estable en el sentimiento del deseo cumplido, entonces no habrá cantidad de oraciones, ni devoción o invocación que produzca el efecto deseado. La mente estabilizada y poderosamente enfocada permite ver una sola cosa. Ya que te enfocas, tu atención aumenta el poder al restringirla. El deseo que se realiza a sí mismo siempre es un deseo en el cual la atención está exclusivamente concentrada, ya que es una idea, es dotada con poder solo en proporción al grado de atención fijada en ella. La actitud atenta involucra selección, ya que cuando prestas atención significa que has decidido enfocar tu atención en un objeto o estado en vez de otro. Por lo tanto, cuando sabes lo que quieres, debes deliberadamente enfocar tu atención en el sentimiento del deseo cumplido hasta que ese sentimiento llene tu mente y empuje en todas las otras direcciones las ideas hacia afuera de tu conciencia. El poder de la atención es la medida de tu fuerza interna. El gran secreto del éxito es enfocar la atención en el sentimiento del deseo cumplido sin permitir ninguna distracción.
Todo progreso depende del incremento de la atención. Las ideas que te incitan a actuar son aquellas que dominan tu conciencia, aquellas que poseen tu atención. Cuando comprendas y te comprometas a dominar los movimientos de tu atención, lo que debes lograr a fin es el poder alterar con éxito el curso de los eventos observados. Es en ese momento en que te darás cuenta qué pequeño control has ejercitado sobre tu imaginación y cuánto es dominada por las impresiones sensoriales y cómo es llevada por la marea de humores inútiles. Tu asunción es la mano de Dios moldando el firmamento a la imagen de lo que tú asumes. La asunción del deseo cumplido es la marea alta que te levanta fácilmente de la barra de los sentidos donde habías estado tanto tiempo estancado. Un ejemplo para poder entender la asunción se aplicó a una chica que acudió a mí. Le dije que el poder de esta ley de la asunción y su aplicación práctica solo podía ser descubierto a través de la experiencia, y que solo asumiendo que la situación ya era como ella quería, podría probar que ella podría traer el cambio deseado. Ella trabajaba con una persona donde su empleador, con su comportamiento, tan solo estaba dando testimonio sobre el concepto que ella tenía de él. Le sugerí que era probable que ella estuviera manteniendo conversaciones con él en su mente que estaban llenas de críticas y recriminaciones. Le pregunté si no era cierto que ella conversaba con él mentalmente, y sí, así era. Como eran esas conversaciones, le pregunté. Cuando ella se dio cuenta de lo que estaba haciendo, aceptó cambiar su actitud y vivir esta ley fielmente al asumir que su trabajo era altamente satisfactorio y que su relación con el productor era una persona muy agradable. Para hacer esto, ella tuvo que aceptar que antes de irse a dormir por la noche, en su camino al trabajo y en otros intervalos durante el día, tendría que imaginar que él la felicitaba por sus fantásticos diseños y que ella, en respuesta, le agradecía a él por sus halagos y amabilidad. Para su gran sorpresa, ella pronto descubrió por sí sola que su propia actitud era la causa de todo lo que le sucedía. Su actitud, haciendo eco como siempre lo ha hecho, de aquello que ella asumía, solo reflejaba el cambio de concepto que ella tuvo sobre él. Lo que ella hizo fue el poder de su imaginación. Su asunción persistente influenció el comportamiento de él y determinó su actitud hacia ella. Con el pasaporte del deseo en las alas de una imaginación controlada, ella viajó hacia el futuro de su propia, predeterminando su experiencia. Con el pasaporte del deseo en las alas de una imaginación controlada, ella viajó hacia el futuro, predeterminando su experiencia. Otro capítulo interesante habla sobre la renunciación, y habla sobre la renunciación de la persona que andamos siendo. Él habla sobre esa maldad de los pensamientos nuestros. Escucha esto. No resistas la maldad. Hay una gran diferencia entre resistir la maldad y renunciar a ella. Cuando renuncias a la maldad, le sacas la atención y se la das a lo que quieres. Ahora es el momento de que controles tu imaginación. Tú das belleza en ese lugar de ceniza cuando concentras tu atención en las cosas como te gustarían que sean, en vez de que las cosas como están. Te conviertes en un árbol de justicia solo cuando los estados mentales mencionados arriba son permanentes en tu conciencia. Yo soy es glorificado cuando tu concepto más alto de ti mismo es manifestado. Cuando hayas descubierto que tu propia imaginación controlada es tu salvadora, tu actitud será completamente alterada sin ninguna disminución religiosa y dirás de tu propia imaginación controlada: mira esta vid.
La vid es tu imaginación, que en su estado incontrolado gasta su energía y pensamientos y sentimientos inútiles o destructivos. Los gasta. Pero tú, tal como la vid es podada al cortarles las ramas y raíces inútiles, podas tu imaginación al retraer tu atención de todas las ideas desagradables y destructivas y pensamientos negativos, al concentrarte en tu ideal de deseo a obtener. Sostiene firmemente en tu imaginación todo aquello que sea amable y de buena reputación, porque lo amable y lo bueno es esencial en tu vida si ha de valer la pena. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Lo que sea que pienses de la cuestión del libre albedrío, la verdad es que tus experiencias a lo largo de tu vida son determinadas por tus propias asunciones, ya sea consciente o inconscientemente. Una asunción construye un puente de incidentes que lleva inevitablemente al cumplimiento de sí misma. Tú vas y preparas un lugar para ti al imaginarte en el sentimiento del deseo cumplido. Luego, tú te aceleras desde el estado del deseo cumplido, donde no has estado físicamente. Luego, con un movimiento hacia adelante irresistible, te mueves hacia adelante a través de una serie de eventos hasta la realización física de tu deseo, que donde hayas estado en tu imaginación, allí estarás en carne también. Esto es a lo que se refiere con creación, y la declaración de que la creación está terminada significa que no hay nada que crear, solo hay que manifestar. Lo que se llama creatividad es tan solo tomar conciencia de lo que ya existe. Tú tan solo vas incrementando porciones en tu conciencia de lo que ya existe. Toda la creación existe en ti y es tu destino tomar cada vez más conciencia de sus infinitas maravillas y experimentar cada vez más y más grandes porciones de ella. Los conceptos son los que determinan la ruta por la que tu atención siga. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido y observa la ruta que tu atención sigue. Tú observarás que mientras permanezca fiel a tu asunción, tu atención seguirá siendo confrontada con imágenes claramente relacionadas con tu asunción. Desde allí, tu atención va a oficinas más grandes, a cuentas bancarias más grandes y en otros eventos similares relacionados a tu asunción. Si tu concepto de ti mismo es que eres un fracaso, encontrarás en tu imaginación a toda una serie de incidentes en conformidad con ese concepto. Por otro lado, tenemos un capítulo interesante que habla sobre la interferencia. La interferencia es el proceso de elevarte de tu presente concepto a un concepto más alto de ti mismo. Es el medio de todo verdadero progreso. El concepto más alto te está esperando para que lo encarnes en el mundo de tu experiencia. Él es capaz de hacer mucho más de lo que tú puedas pedir o pensar. Es tu imaginación y el poder que obra en nosotros es tu atención. Entendiendo que la imaginación es que es capaz de hacer todo lo que pidas y la atención es el poder por el cual tú creas tu mundo. Ahora puedes construir tu mundo ideal. Permanece atento a este estado de la imaginación y tan pronto como sientas completamente que ya eres este ideal, se manifestará a sí mismo como realidad en tu mundo. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conocía. Esta sustancia es tu conciencia. Es tu imaginación la que forma esta sustancia en conceptos, los cuales luego se manifiesta como condiciones, circunstancias y objetos físicos. Por lo tanto, la imaginación creó tu mundo, el misterio, Cristo en ti, referido en la segunda cita, es tu imaginación por la cual tu mundo se moldea.
Tú encuentras a Cristo solo cuando tomas conciencia del hecho de que tu imaginación es el único poder redentor. No importa cuánto parezca que vives en un mundo material, en realidad vives en tu mundo. El resultado de previos y usualmente olvidados estados de conciencia, si persistes allí, en lo que sea que estés intensamente emocional, lo experimentarás en tu mundo. En estos periodos, el estado imaginado es tan real que cuando vuelves al mundo objetivo y encuentras que no es el mismo que el estado imaginario, en realidad es realmente un shock. ¿Has visto algo en tu imaginación con tal intensidad que te preguntas si puedes creer en la evidencia de tus sentidos? ¿Fue una visión o un sueño despierto? El hombre que a voluntad puede asumir cualquier estado que le plazca, ha encontrado la llave del reino de los cielos. La clave es el deseo, la imaginación y una atención estable enfocada en el sentimiento del deseo ya cumplido. Las ventanas del cielo no se abrirán, ni los tesoros serán obtenidos por fuerza de voluntad, sino que se abrirán a sí mismas y se obtendrán los tesoros como un regalo gratuito. Un regalo que viene como la absorción alcanzada de tal grado que resulta en un sentimiento de completa aceptación. El pasaje de tu estado presente al sentimiento de tu deseo cumplido no está a través de un espacio, se asume en el espíritu. En el sentimiento del deseo ya cumplido, habrás abierto todas las ventanas para recibir la bendición. Tus triunfos serán una sorpresa solo para aquellos que no sabían de tu pasaje secreto de un estado de deseo a la asunción del deseo cumplido. El Señor de los ejércitos no responderá a tu deseo hasta que no hayas asumido el sentimiento de ser aquello que deseas ser, ya que la aceptación es su canal de acción. Siguiendo con la misma línea de ideas, el siguiente capítulo que les voy a hablar se llama Conseguir lo que quieres ser sin esfuerzo. El capítulo se llama La manera sin esfuerzo. Este habla de que tu viaje en un estado de conciencia a otro es un viaje psicológico. Por lo tanto, para hacer el viaje debes utilizar el equivalente psicológico de menor acción posible. Y el equivalente psicológico es la mera asunción. Quizás has escuchado la afirmación donde se agradece algo y al final lo colocan con facilidad y sin esfuerzo. Esta afirmación proviene de esta ley. El día que te des cuenta completamente del poder de tu asunción, descubrirás que funciona en completa conformidad con este principio. Por lo tanto, con el mínimo de acción posible a través de la asunción, te apuras sin apresurarte y alcanzas tu objetivo sin esfuerzo. Es la función de una asunción volver a llamar a la vida excluida y restaurar la visión completa. No es el mundo, sino tu asunción lo que cambia. La asunción trae lo invisible a la vista. Observa tus asunciones con total diligencia, ya que de ellas salen los asuntos de la vida. Las asunciones tienen el poder de realización objetiva. Cada evento en el mundo visible es el resultado de una asunción o idea en el mundo invisible. El momento presente es muy importante, ya que es solo en el momento presente que nuestras asunciones pueden ser controladas. El futuro debe convertirse en el presente en tu mente, si tú quieres operar sabiamente la ley de la asunción. El futuro se convierte en el presente cuando te imaginas que ya eres aquello que serás cuando tu asunción se cumpla. El drama de la vida es uno psicológico. El drama de la vida es psicológico y el todo de ella ha sido escrito y producido por tus asunciones.
Aprende el arte de la asunción, ya que solo de esta manera puedes crear tu propia felicidad. Una característica importante para el ser humano habla sobre la impotencia personal. Esto te refiere cuando utilizas la facultad de la asunción, y es que te estás amoldando a la ley tan real como la ley gobernando el magnetismo. Tú no puedes ni crear ni cambiar la ley de la asunción, solo tú puedes ceder o amoldarte. Y dado todas las experiencias con el resultado de tus asunciones, el valor de utilizar conscientemente el poder de la asunción desde ya es muy evidente. Cede al sentimiento del deseo cumplido, consumido como su víctima. Luego elévate como el profeta de la ley de la asunción. Todas las cosas son posibles. Dios nunca falla. Cada asunción tiene su correspondiente mundo. Si eres verdaderamente observador, notarás el poder de tus asunciones cambiando circunstancias que aparentan totalmente inmutables. Tú, por tus asunciones conscientes, determinas la naturaleza del mundo en el que vives. La ley de la asunción es el medio por el cual el cumplimiento de tus deseos pueden realizarse. En cada momento de tu vida, consciente o inconsciente, estás asumiendo un sentimiento. No puedes evitar asumir un sentimiento, tanto como no puedes evitar comer o tomar. Todo lo que puedes hacer es controlar la naturaleza de tus asunciones. Por lo tanto, está claro que el control de tus asunciones es la llave que ahora sostienes para una vida más expandida, noble y feliz. Otro de los capítulos, el siguiente capítulo, se llama Sed Hacedores. Tu deseo es lo que quieres ser, y mirarte en un espejo es verte a ti mismo en la imaginación como a esa persona. Al olvidar qué clase de persona es, tú estás fallando en perseverar en tu asunción. La ley perfecta, la ley de la libertad, es la ley que hace posible la liberación de tus limitaciones, y eso es la ley de asunción. Para continuar en perfecta ley, la ley de libertad es persistir en la asunción de que tu deseo ya se ha cumplido. Tú no eres un oidor olvidadizo cuando mantienes el sentimiento de tu deseo cumplido constantemente en tu conciencia. Esto te hace un hacedor de palabras y eres bendecido en tu obra por la inevitable realización de tu deseo. Deben ser hacedores de la ley de la asunción, ya que sin su aplicación ni el más profundo entendimiento producirá algún resultado deseado. Hablar de la ley de la asunción, la ley que hará al hombre libre. Hablar de la ley de la asunción es hablar de la ley que hará al hombre libre. El verdadero buscador de la verdad le dará la bienvenida a esta ayuda, concentrando su atención en la ley que lo hará libre. El talento que se te dio es el poder de determinar tus asunciones conscientemente, el objetivo de anhelar ser. Tu concepto de ti mismo solo puede ser sacado de tu conciencia por otro concepto de ti mismo. Al crear un ideal en tu mente, te puedes identificar con él hasta que te conviertas en uno solo con tu ideal y por lo tanto transformarte en él. Sé entre los hacedores. Sé un hacedor. Los puntos esenciales en el uso exitoso de la ley de la asunción son estos. Justicia es la conciencia de ser lo que ya deseas ser. Con todo tu corazón debes querer ser distinto a lo que ya eres, con una intensidad flameante, deseando con tanta fuerza el impulso primero de la acción, el comienzo de toda aventura exitosa. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti. Oh Dios, alma mía,
Este versículo describe cómo tu nivel de conciencia presente desea trascender a sí mismo. Ahora bien, ¿en qué momento puede activar este estado de conciencia? En un estado próximo al sueño, pero uno en el que todavía estés en control de la dirección de tu atención, debes aprender a inducir este estado a voluntad. Pero la experiencia me enseñó que es más fácil inducir luego de una gran comida o cuando te levantas por la mañana sintiéndote reacio a levantarte. Ríndete completamente a este sentimiento hasta que tu ser completo esté poseído por él. El estado controlado, el mínimo esfuerzo, ya es suficiente para mantener tu conciencia llena con el sentimiento del deseo cumplido. Tomando en cuenta que el mínimo esfuerzo ya es suficiente para mantener tu conciencia alineada, aquí también colocaremos o meteremos parte de lo que llaman la justicia, La justicia es la conciencia de que ya eres aquello que deseas ser. Solo por justicia tú puedes ser salvado del pecado. Hay una malinterpretación esparcida de lo que significa ser salvado del pecado. Una persona viviendo en una miserable pobreza puede creer que por medio de alguna actividad religiosa o filosófica él podría ser salvado del pecado y así mejoraría su vida. Sin embargo, si él continúa viviendo en ese mismo estado de pobreza, es obvio que lo que él creía no era verdad y de hecho, él no fue salvado. Por otro lado, él puede ser salvado por justicia, pero a través del uso exitoso de la ley de la Asunción, tendría inevitablemente el resultado de un cambio real en su vida. Él sería salvado del pecado. Esta justicia es superada por verdadera justicia, que es siempre la conciencia de ser aquello que deseas ser. Uno de los obstáculos más grandes es intentar usar la ley de la atención al enfocar tu atención en cosas como casas, carros, un nuevo trabajo, en la cuenta bancaria más grande, pero busca primero el reino de tu propia justicia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El reino de Dios está dentro de ti. Justicia es la conciencia de que ya posees todo. La pregunta que suelen hacerse es, ¿qué debo hacer entre la asunción del deseo cumplido y su realización? La ilusión del libre albedrío para hacer es nada más que ignorancia de la ley de la asunción, sobre cual toda acción está basada. Tus asunciones, conscientes o inconscientes, dirigen todo pensamiento y acción hacia su cumplimiento. Para entender la ley de la asunción, para convencerte de tu verdad, significa tener que deshacerte de todas las ilusiones sobre el libre albedrío de actuar. En otras palabras, todo existe y la infinita conciencia del yo soy puede hablar solo en presente. En la ley de la asunción, tu conciencia debe ser la voluntad del Padre. Este gran versículo, tan mal entendido, es una perfecta declaración de la ley de la asunción. Tú eres un ser con poderes de intervención que te permite, por un cambio de conciencia, alterar el curso de los eventos observados, de hecho, cambiar tu futuro. Puesto que tu asunción es creativa y forma una atmósfera, si tu asunción es noble, aumenta tu seguridad y te ayuda a alcanzar un nivel más alto del ser. Si por el contrario, tu asunción es desagradable, te entorpece y te lleva velozmente a la decadencia. Así como la asunción agradable crea una atmósfera armoniosa, así los sentimientos duros y amargos crean una atmósfera dura y amargada. Esto significa que debes hacer de tus asunciones
los conceptos más altos, nobles y felices. El momento presente es el más oportuno, en el cual eliminar todas las asunciones desagradables y concentrarse solo en lo bueno. Elévalos al máximo en confianza y seguridad propia por tu sincera asunción del bienestar de ellos, y tú serás su profeta y sanador, porque el inevitable cumplimiento llegará a todas las asunciones sostenidas. Tú ganarás por asunción aquello que jamás podrá ganar por fuerza. Una asunción es un cierto movimiento de conciencia. Este movimiento, como todo movimiento, ejercita una influencia en la sustancia que lo rodea, causando que tome la forma, el eco y se refleje tu asunción. Un cambio de forma es una nueva dirección y perspectiva, meramente un cambio y reorganizado de la misma sustancia mental, la conciencia. Debes asumir que ya eres lo que quieres ser y permanecer allí, ya hasta que la realidad de tu asunción es completamente independiente de los hechos objetivos y se vestirá de carne si tú persistes en el sentimiento de ese deseo cumplido. Cuando sabes que las asunciones, si se persiste en ellas, se materializan en hechos, entonces los eventos para el no iniciado parecen ser meros accidentes. Tú lo entenderás como los efectos lógicos e inevitables de tus asunciones. Lo importante a tener en cuenta es que tú tienes infinito libre albedrío en elegir tus asunciones, pero no tienes el poder para determinar las condiciones y los eventos. Tú no puedes crear nada, pero tus asunciones determinan qué porción de la creación vas a experimentar. Otro de los capítulos importantes habla sobre la persistencia. Esta es una característica increíble, pues indica o cita el autor que es el primer amigo es el estado de conciencia y debe ser persistente. El segundo amigo es el deseo buscado a ser completado. La puerta cerrada simboliza los sentidos que separan lo visto de lo invisible. La incapacidad de poder levantarse significa que el estado deseado de conciencia no puede levantarse hacia ti. Tú debes levantarte hacia él. Pedir, buscar, llamar significan asumir la conciencia de tener ya lo que tú deseas. Por lo tanto, las escrituras te dicen que debes persistir en levantarte hacia la conciencia de tu deseo ya cumplido. La promesa es definitiva en que si eres descarado en tu atrevimiento de asumir lo que ya eres, aquello de tus sentidos niegas, te será dado. Tu deseo será obtenido. La Biblia enseña la necesidad de persistir en muchas de sus historias. En este momento te traeré algunas historias de algunos casos totalmente reales que hablan sobre la ley de la asunción. Este será de gran ayuda a este punto citar algunos ejemplos específicos de la aplicación exitosa de esta ley. Se te dará historias de casos reales. En cada uno de estos el problema es claramente definido y se describe completamente la manera en que se utilizó la imaginación para poder obtener este estado de conciencia requerido. En cada una de estas instancias, el autor de este libro estuvo involucrado personalmente o le fueron contados los hechos por las personas involucradas. Caso número 1. Esta es una historia de la cual cada detalle me es personalmente familiar. En la primavera de 1943, un soldado recientemente reclutado fue instalado en un gran campo militar en Luisiana. Él estaba intensamente deseoso de salir del ejército.
pero solo de manera totalmente honorable. La única manera de hacer esto era aplicar para ser liberado. La aplicación requería de la aprobación de su comandante oficial para que sea efectiva. Basado en reglamentos militares, la decisión de su comandante oficial era final y no podía ser apelada. El soldado, siguiendo todo procedimiento necesario, aplicó para ser liberado. En el término de 4 horas, la aplicación fue devuelta y marcada como desaprobada. Convencido de que no podía apelar la decisión a ninguna otra autoridad más alta, militar o civil, él se tornó hacia su propia conciencia, determinado a depender de la ley de la Asunción. El soldado se dio cuenta que esta conciencia era la única realidad, que su estado particular de conciencia determinaría los eventos a los que se enfrentaría. Esa noche, en el intervalo entre meterse en la cama y el caer dormido, él se concentró en utilizar la clave de la ley de la Asunción conscientemente. En la imaginación, se sintió dentro de su apartamento en la ciudad de Nueva York. Visualizó su departamento, es decir, en el ojo de su mente, él realmente vio su propio departamento, mentalmente imaginando cada una de las habitaciones que le eran familiares con sus muebles vívidamente reales. Con esta imagen claramente visualizada y recostado sobre su espalda, se relajó por completo físicamente. De esta manera, él indujo un estado próximo al sueño, al mismo tiempo que mantenía el control de la dirección de su atención. Cuando su cuerpo quedó completamente inmovilizado, él asumió que estaba en su propia habitación y se sintió acostado en su propia cama. Un sentimiento totalmente diferente al de estar recostado en un catre militar. En imaginación, él se levantó de la cama, caminó de habitación en habitación, tocando varios de sus muebles. Luego fue a la ventana y con sus manos apoyadas en la repisa, miró hacia afuera a la calle que enfrentaba a su apartamento. Todo esto era tan vívido en su imaginación que él vio cada detalle del pavimento, las rejas, los árboles y el familiar ladrillo rojo del edificio de enfrente. Luego volvió a su cama y sintió cómo se quedaba dormido. Él sabía que lo más importante para que tenga éxito es el uso de esta ley. Era cuando esté a punto de quedarse dormido, su conciencia debía estar lleno con la asunción de que él ya era lo que quería ser. Todo lo que hizo en la imaginación fue basado en la asunción de que él ya no estaba en el ejército. Noche tras noche, el soldado representaba este drama. Noche tras noche, en la imaginación, él se sintió honorablemente liberado ya en su hogar, viendo todo lo familiar en su alrededor y quedando dormido en su propia cama, y esto continuó por 8 noches. Por 8 días, su experiencia objetiva continuaba, siendo directamente opuesto a su experiencia subjetiva en la conciencia, cada noche antes de irse a dormir. El 9º día, vinieron órdenes del cuartel general para que el soldado llene una nueva solicitud para ser liberado. Poco tiempo después de esto, él fue ordenado a reportarse a la oficina del coronel. Durante la discusión, el coronel le preguntó si todavía estaba deseoso de salirse del ejército. Al recibir una respuesta afirmativa, el coronel dijo que él personalmente estaba en desacuerdo, aunque tenía una fuerte objeción en aprobar una solicitud de liberación. Había decidido ignorar estas objeciones y aprobarla. En unas pocas horas la aplicación fue aprobada y el soldado, ahora un civil, estaba en un tren destino a su casa. Caso número 2. Esta es una historia increíble sobre un hombre de negocios extremadamente exitoso, demostrando el poder de la imaginación y la ley de la asunción. Conozco esta familia íntimamente y todos los detalles fueron contados por el hijo que aquí describo. La historia comienza cuando él tenía 20 años de edad. Él era el segundo hijo mayor de una extensa familia de 9 hermanos y una hermana. El padre era uno de los socios de una pequeña empresa de mercaderías.
En su 18º cumpleaños, el hermano al que nos referimos en esta historia dejó el país en el que vivía y viajó 2 millas para entrar a la universidad y completar su educación. Poco tiempo después de su primer año en la universidad, fue llamado para que vuelva a su casa por un trágico evento relacionado con los negocios de su padre. Por unas manipulaciones de sus asociados, su padre no solo había sido forzado a salir de la empresa, sino también había sido acusado falsamente, impugnando su persona e integridad. Al mismo tiempo, fue privado de tener acceso a las acciones que le correspondía de su empresa. El resultado fue encontrarse desacreditado en una gran manera y casi sin un centavo. Fue bajo estas circunstancias que el hijo fue llamado para que vuelva de la universidad a casa. Él volvió con su corazón lleno de una gran resolución. Él estaba determinado en convertirse en un increíble y exitoso hombre de negocios. Lo primero que él y su padre hicieron fue utilizar un poco del dinero que les quedaba para empezar su propio negocio. Rentaron un pequeño local en una calle cerca de la gran empresa de la que su padre había sido uno de los principales dueños. Allí comenzaron un verdadero negocio inclinado al servicio de la comunidad. Fue poco tiempo después que el hijo, con una instintiva conciencia de que funcionaría, deliberadamente utilizó la imaginación para obtener un objetivo casi fantasioso. Cada día, en su camino hacia el trabajo y volviendo del trabajo, él pasaba por el edificio de la empresa anterior de su padre. La empresa más grande del rubro en el país. Era uno de los edificios más grandes, con una de las localidades más prominentes del corazón de esa ciudad. Afuera del edificio había un gran cartel con el nombre de la firma pintada en letras gruesas. Día tras día, mientras pasaban, un gran sueño tomó forma en la mente de su hijo. Él pensaba en lo increíble que sería si su familia tuviese ese edificio. Su familia, la que era dueña y operaba en esta gran empresa. Un día, mientras estaba parado observando el edificio, en su imaginación vio el nombre completamente diferente al gran cartel en la entrada. Ahora, las letras del cartel describían el nombre de su familia. En esta historia no usamos los nombres reales por cuestiones de claridad. Miremos que el nombre de la familia del hijo era Lordar, donde el cartel decía Mouthie y compañía. En la imaginación de él veía Lordar e hijos. Él permaneció mirando el cartel con sus ojos bien abiertos, imaginando que decía Lordar e hijos. 2 veces al día, semana tras semana, mes tras mes y por 2 años, veía el nombre de su familia enfrente de ese edificio. Estaba tan convencido que si sentía fuertemente lo suficiente, esto se haría realidad. Estaba destinado a hacerlo, por ver su imaginación el nombre de su familia en el edificio, que implicaba que ellos eran dueños de la empresa. Se convenció que un día serían los dueños. Durante este periodo le dijo solo a una persona lo que estaba haciendo. Le confesó a su madre, quien amorosamente preocupada, intentó desalentarlo para protegerlo de lo que sería una gran decepción. A pesar de esto, él persistió día tras día. 2 años después, la gran compañía quebró y el edificio añorado estaba en venta. En el día de la venta, él no estaba ni a un poco más cerca de ser el dueño de lo que estaba hace 2 años, cuando empezó a aplicar la ley de la Asunción. Durante este periodo habían trabajado duro y sus clientes tenían implícitamente una gran confianza en ellos. Sin embargo, no habían logrado ganar ni cerca la cantidad de dinero que era necesario para comprar esa propiedad. Tampoco tenían ningún medio por el cual pedir prestado el capital necesario. Otra cosa que hacía más remota la posibilidad de obtener era que el edificio más codiciado en la ciudad por un gran número de empresarios ricos que estaban dispuestos a comprarlo. En el día de la venta,
Para su completa sorpresa, un hombre casi extraño totalmente vino a su negocio y les ofreció comprar la propiedad para ellos. Dado a unas condiciones inusuales de esta transacción, el hijo de esta familia no podía ni ofrecer un monto para la propiedad. Pensaba que este hombre los estaba engañando, sin embargo, no era así. El hombre les explicó que los había estado observando por un tiempo y, admirado por su habilidad, creía en su integridad y que suministrar el capital para que ellos puedan agrandar su negocio es una gran manera que él le parecía una gran inversión para él. El mismo día la propiedad fue de ellos, en lo que el hijo había persistido en ver en su imaginación ahora era una realidad. El presentimiento de aquel extraño estaba más que justificado. Hoy esa familia es dueña no solo de esta empresa en particular a la que nos referimos, pero también son dueñas de una de las industrias más grandes del país en el que viven. El hijo, viendo el nombre de la familia en la entrada de este gran edificio, mucho antes de que esté allí, está usando exactamente la técnica que produce resultados. El asumir ese sentimiento de que ya tenía lo que deseaba. Al hacer esto, una realidad vívida en su imaginación, con determinada persistencia, a pesar de las apariencias y circunstancias, inevitablemente causó que su sueño se convierta en realidad. Caso número 3. Esta es la historia de un inesperado resultado de una entrevista con una señora que vino a consultarme. Una tarde, una joven abuela, una mujer de negocios de Nueva York, vino a verme. Trajo a su nieto de 9 años que vino a visitarla de Pensilvania. En respuesta a sus preguntas, yo le expliqué la ley de la Asunción, describiendo en detalle el procedimiento a seguir para obtener un objetivo. El niño se sentó en silencio, aparentemente absorto en su camión de juguete, mientras yo le explicaba a la abuela el método de asumir el estado de conciencia que debía tener sobre su deseo cumplido. Le conté la historia del soldado en el campamento, que cada noche caía dormido imaginándose a sí mismo su propia cama en su propio hogar. Cuando el niño y su abuela se estaban yendo, él me miró con gran entusiasmo y me dijo: ya sé lo que quiero y ahora sé cómo obtenerlo. Sorprendido le pregunté qué era lo que quería y él me dijo que su corazón estaba fijado en tener un cachorrito, a lo que su abuela renegó vigorosamente, diciéndole al niño que ya se le ha dicho varias veces que él no podría tener un perro bajo ninguna circunstancia, que su padre y madre no lo permitirían, que el niño era muy pequeño para cuidarlo como corresponde y aún más, su padre tenía un desagrado por los perros, realmente odiaría tener uno en la casa. El niño, tan apasionado, deseaba tener ese perro, se negaba a entender estos argumentos. Ahora sé lo que tengo que hacer, dijo él. Cada noche, justo cuando me esté por dormir, voy a pretender que tengo un perro y que estamos paseando. No, dijo la abuela, eso no es lo que el señor Neville te dice, esto no es para ti, no puedes tener un perro. Aproximadamente 6 semanas después, la abuela me cuenta lo que para ella era una historia excepcionante. El deseo del niño de tener un perro era tan intenso que él había absorbido todo lo que le dijo la abuela de cómo obtener su propio deseo y él creyó implícitamente que finalmente supo cómo obtener un perro. Poniendo esta creencia en práctica por varias noches, el niño imaginó un perro durmiendo en su cama junto a él. En su imaginación, él acariciaba a su perro, realmente sintiéndose su pelaje. Cosas como jugar con el perro y llevándolo a pasear llenaban su mente. Unas semanas después sucedió. Un diario de la ciudad en la que el niño vivía organizó un programa especial de conexión con la Semana de Compasión por los Animales. Todos los chicos de las escuelas tenían que escribir una redacción sobre por qué a mí me gustaría tener un perro. Luego de que las redacciones de todas las escuelas fueran presentadas y juzgadas, se anunció el ganador del concurso. El mismo niño que semanas antes en mi apartamento de Nueva York me dijo: ahora sé cómo obtener un perro, era el ganador. En una ceremonia elaborada
que fue publicada junto con relatos y fotos en el diario, el niño fue recompensado con un hermoso cachorrito collie. En el relato de la abuela me cuenta que si el niño se le hubiera dado dinero para comprar al perro, los padres se negarían a comprárselo y lo utilizarían para comprarle bonos o hubiese puesto una caja de ahorros en el banco para el niño. Y aún así, alguien le hubiese dado como regalo el perro al niño, lo hubiesen rechazado o regalado. Pero la manera dramática en la que el niño recibió el perro, la manera en que ganó el concurso de la ciudad, los relatos y las fotos del diario, el orgullo del logro y la alegría del niño, todo combinado generó un cambio en el corazón de sus padres, le permitieron quedarse con el perro. Todo esto me explica, la abuela concluyó diciendo que había una clase de perro particular. Todo esto me explicó la abuela y concluyó diciendo que había una clase de perro en particular en la que el niño fijó su corazón. Era un collie. Caso número 4. Esto fue contado por la tía en la historia a toda la audiencia. En el final de una de mis conferencias, durante el periodo de preguntas, luego de mi conferencia sobre la ley de la Asunción, una mujer que venía a muchas de mis conferencias y que había tenido consultas personales conmigo en varias ocasiones, se levantó y pidió permiso para contar una historia, ilustrando cómo ella logró utilizar esta ley exitosamente. Dijo que volviendo a casa de la conferencia la semana pasada, se encontró con su sobrina muy preocupada y amargada. El marido de la sobrina, que era un oficial del ejército de la Fuerza Aérea, estacionada en Atlantic City, había sido ordenado junto con el resto de su escuadrón al servicio activo en Europa. Llorando, le dijo a su tía que la razón por la cual estaba triste era que deseaba que su marido sea asignado a Florida como instructor. Ambos amaban a Florida y estaban ansiosos por ser asignados allí y no ser separados. Al escuchar esto, la tía le dijo que había solo una cosa por hacer, y eso era aplicar inmediatamente la ley de Asunción. Le dijo, hagámoslo un hecho. Si estuvieras en Florida realmente, ¿qué harías? ¿Sentirías la cálida brisa? ¿Olerías el aire salado? ¿Sentirías tus dedos del pie hundirse en la arena? Bueno, entonces hagámoslos ahora mismo. 48 horas después, el marido recibió un cambio de órdenes. Sus nuevas instrucciones eran de reportarse inmediatamente en Florida como un instructor de Fuerza Aérea. 5 días después, su esposa estaba en un tren para encontrarse con él, aunque la tía, con el objetivo de ayudarla a obtener su deseo, se había unido a su sobrina asumiendo el estado de conciencia deseado. Ella no fue a Florida, ese no era su deseo. Por otro lado, era el intenso anhelo de su sobrina. Caso 5. En este caso es especialmente interesante por el corto intervalo de tiempo entre la aplicación de la ley de la Asunción y su manifestación visible. Una mujer muy prominente vino a mí con una gran preocupación. Ella mantenía un bello departamento en la ciudad y una gran casa en el campo, pero por la gran demanda que mantenía su modesto ingreso, era absolutamente esencial que ella rentara su departamento y junto a su familia pasara el verano en su casa de campo. En años previos, el departamento había sido rentado sin dificultades ya para principios de la primavera, pero el día que vino a verme, a temporada de alquiler para el verano ya habían terminado. El departamento estaba en las manos de los mejores agentes inmobiliarios por meses, pero nadie parecía interesarse en él, ni siquiera en ir a verlo. Cuando me describió su dilema, le expliqué cómo la ley de la Asunción podría ser utilizado para solucionar su problema. Le sugerí que al imaginar que el departamento ya había sido rentado por una persona deseosa de ocuparlo inmediatamente y asumiendo que esto ya había sucedido, su departamento sería realmente rentado. Para poder crear el sentimiento natural necesario, el sentimiento de que ya el departamento estaba rentado, le sugerí que esa misma noche, al irse a dormir,
se imaginase a sí misma no en su departamento, pero en donde sea que ella esté, que su departamento fuese rentado inesperadamente. Ella tomó la idea fácilmente y dijo que en tal situación ella dormía en su casa de campo, aunque no estuviese abierta aún para el verano. Esta entrevista tomó lugar el jueves. A las 9 de la mañana del siguiente sábado, ella me llamó desde su casa de campo, excitada y feliz. Me dijo que ese jueves por la noche se había quedado dormida, imaginando realmente y sintiendo que estaba durmiendo en su otra cama en la casa de campo, a unas millas del departamento de la ciudad que estaba ocupando. El viernes, al día siguiente, un inquilino muy interesante, uno que cumplía todos los requerimientos de una persona responsable, no solo alquiló el departamento, sino que lo alquiló con condición de que se mudaría ese mismo día. Caso número 6. Solo el más completo e intenso uso de la ley de la asunción podría dar resultados como estos en esta situación extrema. 4 años atrás, un amigo de nuestra familia me pidió si podía hablar con su hijo de 28 años, quien no se esperaba que sobreviviera. Él sufría de una extraña enfermedad del corazón. Su enfermedad resultaba en una desintegración de este órgano. Largos y costosos tratamientos médicos no habían servido para nada. Los doctores no tenían ninguna esperanza en que se recuperara. Por lo tanto, por largo tiempo, el hijo había estado postrado en la cama. Su cuerpo se había encogido hasta casi ser un esqueleto y hablaba y respiraba con gran dificultad. Su esposa y 2 niños estaban en su casa cuando llegué, y su esposa estaba presente en nuestra conversación. Empecé por decirle que había solo una solución para cualquier problema, y esa solución era cambiar la actitud. Como hablar lo agotaba, le pedí que asiente con la cabeza si entendía claramente lo que le decía. Él asintió. Le describí los hechos detrás de la ley de la conciencia, de hecho que la conciencia era la única realidad que podía convertir. Y le dije que la única forma de cambiar cualquier condición era cambiando su estado de conciencia en el que estaba. Como su recomendación en especial para que le ayude a asumir el sentimiento de ya estar sano, le sugerí que vea la cara del doctor increíblemente maravillado y encontrarlo recuperado. Contrario a todo razonamiento de estar en las últimas instancias de la enfermedad incurable, que lo vea examinándolo varias veces y escucharlo decir una y otra vez, es un milagro, es un milagro. Él no solo entendió todo claramente, pero también lo creyó implícitamente. Prometió seguir este proceso fielmente. Su esposa, quien había estado escuchando atentamente, me aseguró que también con diligencia utilizaría esta ley de la asunción en su imaginación, como la utilizaría su esposo. Al día siguiente, partí para Nueva York. Todo esto tomó lugar en las vacaciones del invierno en el trópico. Varios meses después, recibí una carta diciendo que el hijo había tenido una milagrosa recuperación. En su próxima visita, lo fui a ver en persona. Estaba en perfecta salud, activamente involucrado en sus negocios y vigorosamente disfrutando muchas actividades sociales con sus familias y sus amigos. Me dijo que desde el día en que me fui no tenía ninguna otra duda de que la ley funcionaría. Me describió cómo fielmente siguió las sugerencias que le hice día tras día. Vivía completamente en la asunción de que ya estaba sano y fuerte. Ahora, 4 años después de su recuperación, él está totalmente convencido de que la única razón por la cual está aquí hoy es gracias a su exitoso uso de la ley de la asunción.
Caso número 7. Esta historia ilustra el uso exitoso de la ley por un ejecutivo de Nueva York. En el otoño de 1950, un ejecutivo de uno de los bancos más prominentes de Nueva York me habló sobre un problema serio al cual se enfrentaba. Que el pronóstico de su progreso personal y avance se veía limitado. Habiendo llegado a mediana edad y sintiéndose que un ascenso en su posición y aumento de salario era justificado, tuvo una charla al respecto con sus superiores. Estos le dijeron francamente que cualquier ascenso era imposible y lo intimidaron a que si estaba insatisfecho podría buscar otro trabajo. Esto desde ya aumentó su ansiedad. En nuestra conversación me explicó que no tenía deseo de ganar grandes cantidades de dinero, pero que tenía que tener un salario más sustancial para poder mantener su hogar y su buen estado y para proveer en la educación de sus hijos y en buenas escuelas y universidades. Con el salario que ganaba en ese momento, esto sería imposible. El rechazo del banco en asegurarle un avance de algún futuro cercano le dio una sensación de disgusto y un deseo intenso de asegurar una posición mejor con un salario considerablemente más grande. Me confesó que el tipo de trabajo que le gustaría más que ninguno otro en el mundo sería el de manejar una fundación de inversiones de una gran institución, como decirle la fundación de una gran universidad. Al explicarle la ley de la Asunción, le dije que su situación actual era solo la manifestación de su concepto de sí mismo, y le declaré que si quería cambiar las circunstancias en las que se encontraba, solo podía hacerlo cambiando su concepto de sí mismo. Para poder obtener este cambio de conciencia y por otro tanto cambiar su situación, le pedí que siga este procedimiento cada noche justo antes de dormir. En la imaginación, él debía sentir que estaba retirándose al final de uno de sus más importantes y exitosos días de su vida. Tenía que imaginarse que realmente acababa de cerrar un trato ese mismo día, por lo cual ingresaba a trabajar en este tipo de organización que tanto anhelaba, en exactamente el puesto que él quería. Le sugerí que si lograba llenar su mente completamente con ese sentimiento, él experimentaría un alivio definitivamente. En este estado, su disgusto y tristeza sería algo del pasado. Él sentiría la alegría que viene con el cumplimiento de ese deseo. Y cerré la charla con asegurarle que si hacía esto fielmente, inevitablemente conseguiría el tipo de posesión que él deseaba. Esto fue en la primera semana de diciembre. Noche tras noche, sin excepción, él siguió este procedimiento. A principios de febrero, el director de una de las fundaciones más ricas del mundo le preguntó a este ejecutivo si estaría interesado en unirse a la fundación en un puesto de ejecutivo manejando inversiones. Luego de unas breves conversaciones, él aceptó. Hoy, con un salario sustancialmente más alto y con la seguridad de un progreso estable, este hombre está en una posición mucho más importante de la que él había soñado. Caso número 8. El hombre y la mujer en esta historia han venido a mis conferencias por varios años. Es una ilustración interesante del uso consciente de esta ley por dos personas concentrándose en el mismo objetivo al mismo tiempo. Este hombre y mujer eran una excepcional pareja devota. Su vida era completamente feliz y enteramente libre de cualquier problema o frustración. Por algún tiempo habían planeado mudarse a un departamento más grande. Cuanto más pensaban, más se daban cuenta de lo que más deseaban en su corazón era vivir en un hermoso penthouse. Al discutirlo juntos, el marido dijo que quería uno con una gran ventana hacia la magnífica vista. La esposa dijo que quería una de las paredes tenga un espejo desde arriba hasta abajo. Ambos querían un hogar de leña
y era más que decidido que el departamento sea en Nueva York. Por meses buscaron tal departamento en vano. De hecho, la situación de la ciudad era tal que asegurarse cualquier tipo de departamento era casi imposible. Había tan pocos que solo había listas de espera, sino que habría que encargarse de todo tipo de arreglos especiales, comprar muebles, arreglos dentro de ese apartamento, etc. Los departamentos nuevos ya eran reservados antes de que sean terminados. Muchos hasta ya estaban rentados desde el momento que se habían hecho los planos del edificio. A principios de la primavera, luego de meses de búsqueda sin resultados, finalmente encontraron uno que consideraron seriamente. Era un departamento penthouse en un edificio recientemente terminado en la Quinta Avenida, dando al frente al Central Park. Tenía una gran desventaja: siendo un edificio nuevo, no estaba sujeto al control de renta, y la renta anual les pareció desorbitante. De hecho, eran unos miles de dólares más por año de lo que ellos habían considerado pagar. Durante los meses de primavera, marzo y abril, vieron varios penthouse a través de la ciudad, pero siempre volvían a este. Finalmente, decidieron incrementar el monto que pagarían sustancialmente y le hicieron una propuesta a la gente por el edificio que se les sugiere a los dueños y ver si lo consideraban. Fue en este punto, sin discutirlo entre ellos, que cada uno de ellos se determinó a aplicar la ley de la Asunción. No fue hasta después que se enteraron lo que el otro estaba haciendo, noche tras noche, ambos se iban a dormir en la imaginación en ese departamento que estaban considerando. El marido, recostado con sus ojos cerrados, se imaginaba en la ventana con vista al parque. Se imaginaba yendo a la ventana a primera hora de la mañana y disfrutando la vista. Se sintió a sí mismo sentado en la terraza con vista al parque, tomando tragos con sus esposas y amigos, disfrutando todo absolutamente. Él llenó en su mente con el sentimiento de estar en el penthouse y en la terraza. Durante todo este tiempo, sin saberlo, su esposa estaba haciendo lo mismo. Varias semanas después, sin ninguna decisión de parte de los dueños, pero ellos continuaron imaginando al irse a dormir cada noche que ya estaban durmiendo en el penthouse. Un día, para su completa sorpresa, uno de los empleados en el edificio en el que vivían les dijo que el penthouse en su edificio estaba disponible. Estaban asombrados porque su edificio era uno de los más deseados de la ciudad, con la perfecta localidad enfrente del Central Park. Sabían que había una larga lista de espera de gente que estaba detrás para tener un departamento en el edificio en el que vivían. El hecho de que el penthouse ahora estaba inesperadamente disponible, la administración lo mantuvo en secreto porque no estaban en posición de considerar ningún candidato para él. Al enterarse de que estaban disponibles, esa pareja inmediatamente solicitó que se les rentara a ellos, solo para que les dijeran que era imposible. El hecho era que no solo había muchas personas en la lista de espera para el penthouse en el edificio, sino que además ya se lo habían prometido a otra familia. A pesar de esto, la pareja tuvo varias reuniones con la administración, con la conclusión de que el departamento finalmente fue de ellos. Este edificio, que sí está bajo control de rentas, la renta fue justo lo que ellos habían planeado pagar cuando empezaron a buscar un penthouse. La localidad, el departamento mismo y la terraza grande que lo rodeaba al sur, oeste y norte eran mucho más de lo que ellos esperaban. Y en el living, de un lado, había una ventana gigante de 4 metros y medio por 2 metros, y en medio, con una magnífica vista al Central Park, también tenía una pared espejada de arriba del piso al techo, y también había un hogar de leña. Este capítulo del cual hablaremos en este momento se llama Destino. Es algo bastante interesante que nos muestra el autor y dice lo siguiente: cuando entendemos que la conciencia es la única realidad, sabemos que es el único creador. Esto significa que tu propia conciencia es la creadora de tu destino. Sin embargo,
Entender la causa de tu experiencia y saber que tú eres el creador de los contenidos de tu vida, ya sea buenos o malos, no solo te hace un observador más eficiente de todo fenómeno, sino que también al conocer el poder de tu conciencia intensificas tu apreciación de la riqueza y la grandiosidad de la vida, dejando de lado las experiencias que indiquen lo contrario. Es tu destino elevarte a los más altos estados de conciencia y manifestar más y más de las infinitas maravillas de la creación. El estudio de este libro, con su detallada exposición sobre conciencia y operación de la ley de la asunción, es la llave maestra para obtener conscientemente tu destino más alto. Vive cada experiencia con una nueva perspectiva mental, con un nuevo estado de conciencia. Tú eres conciencia, tú eres el creador, eres la conciencia que sabe que tú eres Juan Pérez, que eres María Gómez, eres tu gran ser, tu profundo ser, tu infinito ser. Lo más importante es que está dentro de ti, eres tú, es tu mundo. Es este hecho el que está por detrás de la inmutable ley de la asunción. Solo puedes ser consciente de él. Al ser consciente de este hecho, una gran luz permeabilizará todo tu ser. Saber que tu creador es tu propio ser y que no te hubiera creado si no te hubieses amado, llena tu corazón con devoción y con adoración también. Cuando sientas el más intenso sentimiento de reverencia, es que más estás cerca de Dios. Cuando estás más cerca de Dios, tu vida se enriquece. Por otro lado, hay un capítulo importante sobre el fracaso y habla que si habiendo leído este libro, habiendo tenido ese profundo conocimiento de la aplicación y funcionamiento de la ley de la asunción, la aplicas fielmente con intención de obtener un intenso deseo y fallas, ¿cuál crees que sería la razón? Si la pregunta ¿persiste lo suficiente? Tú te puedes responder sí, y aún así no lo has obtenido la realización de tu deseo, ¿cuál sería la razón del fallo? El hecho de que no se sienta natural para ti ser aquello que imaginas ser, ese es el secreto de tu fracaso. Aunque lo desees, aunque sigas fielmente e inteligentemente la ley, si no te sientes natural dentro de aquello que deseas ser, no lo serás. Si no se te siente natural para ti obtener un trabajo mejor, no lo obtendrás. ¿Cómo puedo obtener entonces este sentimiento tan natural? El secreto yace en una palabra: la imaginación. Por ejemplo, esa es una muy simple ilustración. Imagina que estás encadenado en un pesado banco de metal. Tú no podrías correr, de hecho no podrías ni caminar. En esta circunstancia no sería natural para ti poder correr, no podrías sentir que es natural para ti poder correr, pero podrías fácilmente imaginar que estás corriendo en ese instante. Mientras que tu conciencia está llena de tu imaginación corriendo, te olvidas que estabas encadenado. En tu imaginación, correr es completamente natural. El sentimiento esencial de naturalidad puede ser obtenido al llenar tu conciencia de manera persistente. La certeza de la verdad de esta ley debe permanecer a pesar de grandes decepciones y tragedias, aun cuando veas la luz de la vida desvanecerse y el mundo sigue como si todavía fuera de día. No debes creer que porque tu asunción falló en materializarse, la verdad de que las asunciones se materializan sea mentira. Si tus asunciones no son cumplidas, es porque algún error, debilidad en tu conciencia se dio. Sin embargo, estos errores y debilidades pueden superarse. Este capítulo sobre el fracaso también es bien interesante porque inicialmente las dudas pueden crear esas asunciones con ciertos tropiezos para llegar y se va creando como especie de dificultades y sientas un poco lento el desenvolvimiento hacia el logro de ese objetivo.
Entonces toma en cuenta que cuando estés haciendo las asunciones de tu mundo, estés totalmente en esa imaginación donde tú plenamente puedas sentir todo lo que necesitas, o sea, sientas que ya eres eso que quieres ser. ¿Qué les pareció este libro? Yo lo disfruté muchísimo. Estos temas me encanta, me fascinan cuando uno está en ese proceso de evolución desde la conciencia, y si lo puedo hacer para que alguien en algún momento lo pueda leer y hacer un pequeñito cambio de conciencia, esa lucecita que se siembra allí en la conciencia para darte un poquito más de bienestar, esos cambios conscientes de tu propia vida, pues eso sería súper genial. Hasta la próxima.